Hola, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quería dar las gracias al equipo de Deloitte por habernos invitado a esta segunda sesión del CyberIcon. Mi nombre es Roberto Ramírez, soy el responsable comercial de Cortex en sur de Europa dentro de Palo Alto Networks y me acompaña, como la última vez, mi compañero Jesús Díaz, que es el director de Ingeniería sur de Europa en Palo Alto Networks. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Pues la idea de la sesión es contaros qué consiste el SOC moderno, cómo pensamos que lo estamos reinventando. Roberto va a explicaros en detalle cuál es el concepto y luego durante la segunda parte de la sesión yo haré una demo para que lo podáis ver en tiempo real y tengáis una sensación de verdad más cercana a lo que realmente significa y lo que implica y cómo pensamos que realmente estamos revolucionando el mundo del SOC y las operaciones de ciberseguridad. Todo es tuyo, Roberto. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Bueno, vale, pues quería arrancar la sesión con esta imagen. Es una imagen de una rumba, de una conga, la que tengo yo en mi casa. Y os preguntaréis qué tiene que ver una conga o una rumba con reinventar el SOC, ¿no? ¿Por qué vamos a reinventar el SOC con una rumba? Al final la rumba es un producto, es un robot que lo que realiza son una serie de tareas repetitivas, una serie de tareas automatizadas y una serie de tareas que donde el ser humano no va a aportar nada por no hacer el trabajo, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de un robot que está sustituyendo la tarea del humano, pero ese robot está siendo programado por el humano, ¿no? Si nos retrotraemos al mundo del SOC, tenemos que entender qué actividades podría programar el humano y qué actividades podríamos automatizar, y esta palabra la vamos a repetir mucho durante la charla, podemos automatizar para reducir los tiempos de detección y los tiempos de respuesta. Si nos vamos al mundo del SOC, lo primero que tenemos que entender es cuáles son las acciones que tiene que realizar un SOC o cuáles son sus actividades diarias o sus obligaciones. En primer lugar, recibir ese número de alertas, recibir todas las alertas que provienen de las diferentes fuentes de información, de las diferentes EDRs, de los NTAs, de los firewalls, de las herramientas de identidad y priorizar las alertas. ¿Por qué priorizarlas? Porque el número de alertas ha ido creciendo exponencialmente durante los años y a día de hoy no tenemos la capacidad de responder a todas las alertas. Una vez que decidimos qué alertas son las prioritarias, vamos a realizar la detección y la respuesta con las herramientas necesarias. Y por último, en el mejor de los casos, tendremos un equipo de nivel 3 que realiza tareas de threat hunting. Es verdad que las tareas de threat hunting están reservadas para un grupo muy reducido de personas. Y ayer hablábamos con uno de vuestros compañeros del SOC que nos comentaba cuán complicado era retener el talento y tener personas que realicen tareas de threat hunting, porque al final no son tantas las personas y no es tanto el talento que tenemos. Cuando hablamos de que el número de alertas, que el número de incidentes ha crecido, nosotros somos una empresa americana y sabéis que nos encantan los datos. En este caso vamos a ver una serie de datos que provienen de Forrester, de un informe que realizó hace un par de años, donde dice que de media las compañías tienen unos 75 productos de seguridad. Imaginaos 75 productos de seguridad, ¿cuántas alertas generan estos productos? 11.000 alertas diarias. Obviamente es una media, no hablamos de 11.000 incidentes, hablamos de 11.000 alertas que provienen de los diferentes productos de seguridad. Por tanto, hemos hablado que si el usuario tiene 11.000 alertas y tiene que priorizar alertas, ¿cuánto tardan en responder a un incidente? 4 días. 4 días en realizar una investigación de una alerta. Por lo tanto, si hablamos de este mare magnum de números, lo normal es que hablemos de cómo afecta esto a la gente del SOC. Imaginaos, el 30%, 28% de las alertas tienen que ser ignoradas porque no llegan. Una de cada 3 alertas prácticamente son ignoradas. ¿Esto qué supone? Que el 30%, únicamente el 30% de los usuarios del SOC llegan a sus KPIs. Cuando van a presentar resultados a sus jefes de qué han hecho durante todo el año, únicamente el 30% llega a su KPI. Y lo que es peor, cuando hay una brecha de seguridad real, cuando ha sucedido algo, tardamos 287 días desde el momento en que comienza la alerta al momento en el que hemos parado esa alerta o hemos detenido esa alerta. Por lo tanto, tenemos que cambiar, tenemos que dar un cambio y tenemos que reinventar el SOC en este caso. Y ha habido otros productos de seguridad que se han ido inventando, se han ido innovando, han ido cambiando. Si hablamos del mundo de la red, por ejemplo, que sabéis que Palo Alto es ampliamente conocido en el mundo del Next Generation Firewall, hemos tenido que adaptarnos. Hablamos de productos SASE, hablamos de productos ZTNA. Nosotros tenemos producto como es Prisma SASE, que es nuestro producto SASE. Si hablamos de infraestructura, hablamos de data center. ¿Quién no tiene ahora mismo infraestructura en cloud? O una infraestructura al menos híbrida en este caso. Cuando hablamos del puesto de trabajo, de la protección, todo el mundo hemos tenido un antivirus durante muchos años y a día de hoy, ¿quién no tiene un EDR? O en el mejor de los casos, ¿quién no tiene un XDR, ¿no? Pero cuando hablamos del SOC, realmente, ¿cuál es la herramienta central del SOC durante los últimos años? Ha sido el SIEM. El SIEM, para ponernos en contexto, es una herramienta que se inventa o que aparece hace más de 20 años. Hace más de 20 años, para los más viejos del lugar, no existía Facebook o no existía el iPhone. Y estamos dando toda nuestra información a una herramienta que es verdad que poco a poco ha ido evolucionando, pero que sigue siendo la misma.
Y al final, ¿en qué se ha convertido el SIEM? En una herramienta de recolectar logs, de recolectar muchísima información. Imaginaos, si generan 11.000 alertas diarias nuestras herramientas de seguridad, ¿qué no recibirá el SIEM, ¿no? Por lo tanto, esa cantidad ingente de alertas se ha convertido en algo completamente inmanejable para el ser humano, algo que no podemos manejar. ¿Por qué? Porque necesitamos la ayuda de los robots. Vamos a introducir a los robots como asistentes al ser humano dentro del mundo del SOC. Pero si os dijera que esto lo hemos inventado nosotros, Palo Alto, o lo ha inventado el mundo de la ciberseguridad, obviamente os estaría mintiendo. Esto ya se ha inventado. ¿Quién no tiene un coche, no? ¿O quién no tiene un coche con ayudas? ¿Qué ayudas tenemos? Tenemos la ayuda a la conducción, no salirme del carril, elevar un eléctrico, aquel que tenga un Tesla, pues incluso cosas más avanzadas, pero al final, ¿quién conduce el coche? El ser humano. ¿Quién toma un gran porcentaje de todas las decisiones? El ser humano. Es verdad que tenemos ayudas a la conducción, pero el ser humano sigue estando en el centro de la imagen. Y desde Palo Alto entendemos que tenemos que cambiar ese paradigma. Tenemos que introducir al robot dentro de nuestra organización, dentro de nuestro sistema, dentro de nuestro SOC, ¿vale? No vamos a olvidarnos del humano, obviamente el humano seguirá estando, pero vamos a ver cómo el humano va a transicionar dentro del SOC y sus actividades, sus acciones van a ser diferentes. Si nos vamos otra vez al mundo de la seguridad, al mundo del SOC, nos olvidamos un poco del coche, ¿dónde está ahora mismo el analista? En la parte de abajo de la pirámide. El analista es el que recibe toda la información, recibe todos los logs, tiene que correlar las reglas de seguridad, tiene que corregir toda la información del EDR, la información del NTA, la información del firewall. Con suerte tendrá una herramienta de detección y respuesta que podrá utilizar. Utilizará analítica, utilizará machine learning, utilizará los robots y por último estará la automatización. Fijaos, el analista es el que está en la base de la pirámide. ¿Qué queremos hacer? Elevar al analista, darle más importancia al analista, que sus decisiones tengan más importancia. ¿Cómo hacemos eso? Le vamos a dar la vuelta a la pirámide. Lo primero que vamos a hacer en el SOC va a ser automatizar. Automatizar todo lo posible. Os lo he dicho al principio con la rumba, con la conga. Vamos a automatizar todo lo posible. Lo segundo, vamos a utilizar analítica, toda la analítica posible. Vamos a crear patrones algorítmicos que me permitan adelantarme al futuro y conociendo el pasado, tomar decisiones a futuro. Obviamente, luego habrá detección y respuesta. Pero si fijáis, me falta una persona, me falta el analista. Estará arriba del todo, en mi pirámide. Será la persona que tome las decisiones que muchas veces no se podrán automatizar, que únicamente con analítica no funcione. Sea algún fallo, que esté el ser humano. Y una vez más, esto no lo hemos inventado nosotros. Ahí está la imagen de un coche. ¿Qué falta? ¿Qué sucede en ese automóvil? Falta el volante. Es un coche sin volante. ¿Por qué? La conducción la hará el coche, pero el ser humano tiene que estar ahí. Por si hay algún error, si hay algún fallo, si hay que tomar alguna decisión, la tomará el humano. Pero la conducción la hará el coche. Y os pensaréis que esto es el futuro. Esto es una noticia de marzo de este año, perdón, del año pasado, 2022. El gobierno de Estados Unidos ya da el ok a coches sin volante. Por lo tanto, este cambio de paradigma que ya ha sucedido en los coches, que ya ha sucedido en la rumba, lo tenemos que traer, obviamente, al mundo de la ciberseguridad, al mundo del SOC. Y nosotros en Palo Alto, utilizando al maestro Martin Luther King, teníamos un sueño. ¿Cómo sacamos al humano de la parte baja de la pirámide y lo llevamos a la parte alta de la pirámide en este caso? ¿Vale? Necesitamos generar una solución, crear una solución que cumpla principalmente 3 requisitos. Uno, que pueda ingerir mucha información. Y me detengo en lo de mucha, como dice mi compañero Jesús Díaz. Necesitamos mucha información, información buena, información rica, que me permita crear patrones de conducta, patrones algorítmicos para tomar decisiones. Segundo, automatizar todo lo posible. Todas aquellas tareas repetitivas, todas aquellas tareas donde no aportemos un valor, todas aquellas tareas que podamos automatizar, debemos automatizarlas. Y por último, responder proactivamente. Aprender del pasado para responder en el futuro. ¿Por qué responder a un incidente cuando ya ha sucedido? ¿Por qué no responder antes de que suceda? Pues bien, esto se llama Cortex-XSIAM. ¿Qué es Cortex-XSIAM? Es la herramienta que va a reinventar el mundo del SOC. Es la herramienta que va a permitir que el humano se eleve en la toma de decisiones. ¿Cómo hemos llegado hasta Cortex-XSIAM? Porque nosotros también hemos transicionado muchas veces. Sabéis que teníamos 3 herramientas principales en el mundo del SOC. El XDR, Cortex-XDR, Cortex-XSOAR, nuestra herramienta de automatización, que el equipo de Deloitte lo utiliza en su propio SOC, y Spans, nuestra herramienta de gestión de superficie de ataque. ¿Qué tengo expuesto a Internet? ¿Por dónde pueden entrarme los malos? Pues bien, esas 3 soluciones las vamos a combinar en una solución, que en este caso va a ser Cortex-XSIAM. Si además a todas esas 3 soluciones le incorporo toda la capa de inteligencia que me provee la unidad 42 de Palo Alto, que es nuestra agente
nuestros hackers buenos, si queréis, los que generan inteligencia, tengo la herramienta perfecta. Tengo la herramienta que me va a dar lo que necesito. Me va a dar una herramienta para orquestar. Me va a dar un EDR si lo necesito. Me va a dar Weba. Me va a dar soluciones de compliance. Voy a poder ingerir logs de Cloud, Azure, AWS, Google. Me va a dar informes. Obviamente me va a dar superficie de ataque. Me va a dar Threat Intel Management. Y todo eso en una única plataforma. Arquitecturalmente, al final, ¿qué es lo que necesito? Necesito fuentes de información, necesito mucha información, como hemos comentado. ¿De dónde? De donde queramos. Obviamente del EDR, del puesto de trabajo. Obviamente de la red, del cloud, de un balanceador. ¿Por qué no? ¿Puedo recibir información de otros firewalls que no sean de Palo Alto? Por supuesto. ¿Tecnología que no sea Palo Alto? Por supuesto. Una vez que tengo toda esa información, aquí aparece la magia. Cortex XSIAM coserá esa información, me normalizará toda esa información. Una vez que la tengo normalizada, aplicará toda la teoría de Machine Learning que tengo ya aplicada dentro del producto. Y luego vendrá automatización. Automatizaré todo lo posible. Y si veis, hasta ahora no he hablado del humano. He recibido la información, la he normalizado, la he automatizado. Si necesito algo de información de mi herramienta de Threat Intel, la voy a añadir también. Y por último, le entregaré al humano toda esa información para que le aplique los casos de uso. ¿Cuáles? Los que queramos. Lo que hemos comentado de Threat Intel, de gestión de casos, de EDR, de superficie de ataque, de orquestación, de cloud. El número de casos que puedo aplicar en XSIAM es prácticamente ilimitado. ¿Por qué? Porque estamos, como os he comentado, recibiendo información de muchas fuentes que me va a permitir tener esa capacidad. Y como sabéis, en Palo Alto, os he comentado, nos encanta hablar de números y nos encanta hablar de nuestros números, ¿vale? Si os acordáis, hace un par de años, cuando estuvimos en este evento, comentamos cuáles eran los números de nuestro propio SOC, ¿vale? Todos hemos sido afectados por este crecimiento de número de alertas y número de log, ¿no? Si os fijáis, no quiero que os fijéis en todos los datos, pero nosotros recibimos más o menos unos 100 billones americanos cada 3 meses de información. No hablo de eventos, no hablo de logs, ¿vale? No hablo de alertas. Esto ha reducido el número de alertas, automatizamos una parte y parte hacemos manual. Fijaos qué cambio hemos tenido en nuestro propio SOC. Hemos pasado de ser unos 6.000 usuarios a unos 12.000 y algo, y obviamente la pandemia ha cambiado la forma de trabajar. Pero a día de hoy recibimos 16,6 billones de logs en un único día. Eso lo metemos en nuestra plataforma de XSIAM y más o menos diariamente recibimos unas 467 alertas, ¿vale? ¿Qué hacemos con nuestra herramienta? Quitamos el grano de la paja, metemos toda la parte analítica y somos capaces de reducir esas 467 alertas a 67 incidentes, de los cuales automatizamos 58 y el resto se hacen de manera manual. Imaginaos, si nosotros podemos automatizar todo, pero sí un gran porcentaje. Por suerte, incidentes graves, 0. Si no, hubiéramos salido en prensa. Y os preguntaréis, ¿y cuánto tardáis en detectar y cuánto tardáis en responder con estas herramientas? Tardamos en detectar aproximadamente 10 segundos. Y en responder un incidente grave, 1 minuto. Al final, ¿qué queremos? Reducir los tiempos de respuesta y reducir los tiempos de detección, ¿vale? Por lo tanto, ¿podemos reinventar el SOC? Sí. ¿Creemos que podemos reinventar el SOC? Por supuesto. ¿Lo vamos a hacer? Lo estamos haciendo ya, con Cortex XSIAM. Y ahora mi compañero Jesús Díaz os lo va a presentar en la demo. Jesús. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a todos. Vamos a ver si todo funciona como esperamos y lo podéis ver funcionando, que es la idea. Así que nada, vamos a saltar a la plataforma y nos conectamos directamente a través del navegador. Todo está en formato SaaS, así que bueno, vais a ver que es muy sencillo. Vamos a por ello. Muy bien, pues ya estamos aquí delante de la consola de XSIAM. Como os comentaba hace un segundo, es una consola está basada en la nube, ¿no? Roberto explica muy bien la arquitectura de XSIAM, así que no me voy a entretener mucho en esto. Y lo que estamos viendo aquí en esta primera vista que quería enseñaros son los dashboards. Hay un montón de ellos que son personalizables. Probablemente para mí lo más interesante es que yo creo que desde el primer segundo que ves este dashboard, este es el dashboard de resumen de incidentes de XSIAM, pues yo creo que se destila, ¿no? La herramienta destila la necesidad de automatizar y que está fundamentada en la automatización. De hecho, si hacemos un análisis muy rápido de lo que estamos aquí mostrando, pues hemos visto que hay un total de 80 y tantos incidentes, de los cuales 62 han sido resueltos automáticamente por el propio XSIAM. Esta estadística que veis aquí, vamos a hacerla un poco más grande para que la veáis, son la cantidad de alertas medias por incidente, y estamos hablando de que hay 16,3 alertas medias por incidente. Si recordáis, antes Roberto contó muy bien cómo
somos capaces de eliminar el grano de la paja y aglutinarlas, ¿vale? Luego lo vamos a ver más en detalle, pero esto ya nos da una pista. Un solo incidente tiene de media 16,3 alertas. Por supuesto, XSIAM es una solución que requiere ingestar información desde múltiples fuentes, y aquí estamos viendo que prácticamente de media cada incidente tiene casi 4 fuentes, ¿no? Son 3,9 fuentes de media. Vemos un poco esa estadística que estamos resumiendo arriba, las 60 y tantas alertas que han sido automáticamente resueltas por XSIAM, cuáles de ellas han podido ser consideradas falsos positivos, finalmente, y por tanto se ignoran, cuáles son TP quiere decir True Positive, buenos positivos, y etcétera, etcétera, cuántas han sido resueltas por los analistas y demás. Otro punto muy importante, al que Roberto también hacía referencia justo al final de su parte de la presentación, es el tiempo medio de respuesta, el MTTR, el Mean Time to Respond, ¿vale? El tiempo medio de respuesta, y cómo la máquina es capaz de ganar al hombre en la mayoría de los casos. En este caso particular, en este caso de esta compañía, si os dais cuenta, el humano, el analista, tiene un tiempo medio de respuesta de unas 6 horas aproximadamente, esos son minutos, ¿vale? 380 y tantos minutos, unas 6 horas y pico, que por cierto está bien, es bastante razonable, pero fijaros, en contraposición contra el robot, ¿no? El RPA, el Robotic Process Automation, que lo hace en 6,3 minutos de media. Y bueno, luego tenemos información gráfica sobre cuáles son los usuarios dentro del SOC que están gestionando los incidentes, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a saltar a ver ahora un incidente en concreto, ¿vale? Y vamos a ver exactamente qué información detallada tendríamos aquí. Vamos a coger este, por ejemplo, que aparece en la primera posición en esta pantalla que estáis viendo. Es un incidente en el que de entrada se nos está diciendo que se ha ejecutado malware. Voy a quitarlo de aquí, aquí tendríamos por supuesto toda la priorización. El scoring este que veis aquí arriba es un scoring que se genera automáticamente, por cierto también en base a inteligencia artificial, en base al contenido de las alertas, para que lo primero que el analista pueda saber es en cuáles me debería centrar, ¿vale? Por eso veis que están ordenados, estos que tienen 99 es el grado más alto, hay alguno por ahí que tiene 60 y bueno, por ahí vamos bajando. Voy a apartar este frame porque me voy a centrar en este primer incidente, ¿vale? Que lo ha gestionado un tal Bar Katsir, este sería nuestro ingeniero del SOC. Y bueno, lo primero que vemos, que creo que es muy reseñable, es justo, de nuevo, la necesidad de aglutinar información para simplificar la vida, ¿vale? Si os dais cuenta, estamos viendo que tenemos, en este caso, 37 alertas que forman parte de un único incidente. Eso es importante porque estamos simplificando muchísimo la cantidad de información que es necesario analizar, ¿verdad? Esto justo es el reflejo de ese embudo que os enseñaba Roberto hace un rato. Si recordáis, en el dashboard anterior os decía que de media había 16, algo. Bueno, pues en este caso este incidente supera esa media, ¿no? Tenemos 30 y tantas alertas. Luego podemos echar un vistazo a cuáles son las alertas. Podemos ver también aquí en esta parte central cuáles son los orígenes de esas alertas. Como hemos dicho antes, de media teníamos 3, algo fuentes, ¿no? 3,8, 3,9 me parece recordar. Bueno, pues aquí veis que efectivamente los orígenes en este caso son el propio agente de XDR, el agente que está desplegado en el endpoint, que en este caso es el nuestro. Podría ser el de otro fabricante, pero en este caso es el nuestro y por supuesto si la información es nuestra es muchísimo más rica. Tenemos la información de los firewalls de Palo Alto Networks, de nuevo información enriquecida. Para los que conocéis la solución, estamos hablando de una cosa que llamamos EAL, Enhanced Application Logs, pero por supuesto también tenemos información de otros firewalls, en este caso de la competencia, de FortiGate, que también están generando y están nutriendo el Data Lake, y Windows, ¿vale? Herramientas de Microsoft Windows. Diferentes motores de detección, bueno, luego lo vamos a ver, cuáles son los artefactos, y me voy a centrar en lo que probablemente será la parte más significativa, que es la parte de la automatización, ¿vale? Pero antes de ver la automatización, que sería el robot y cómo este robot ha sido capaz de ejecutar, como veis hay 7 playbooks, quiero enseñaros, un poco desde el punto de vista del incidente, cómo integramos todo esto con Mitre, que es algo que también hemos estado hablando. Y en este caso, fijaos, simplemente echando un vistazo a esta imagen, soy capaz de entender, en base a las diferentes categorías de Mitre, cuáles de esas 30 y tantas alertas tienen que ver con actividades de reconocimiento, pues en este caso ha habido un escaneo activo, cuáles tienen que ver con lo que Mitre reconoce como ejecución de comandos y de scripts. Por supuesto, si hiciera clic aquí, saltaría automáticamente al framework de Mitre y podría ver exactamente qué es lo que está pasando. Ha habido una escala de privilegios, ha habido una inyección en un proceso, ¿vale? Sabéis que es muy típico hacer eso vía DLLs o hooking, etcétera. Bueno, hay muchísimos mecanismos para hacerlo. Se han buscado cuentas que son válidas, ha habido otro proceso de inyección para intentar evadir defensas, temas de acceso de credenciales, descubrimiento, movimiento lateral. Es decir, viendo un poco este gráfico de alto nivel de lo que mapeamos a Mitre, ya nos podemos hacer una idea de por dónde ha ido el incidente, ¿vale?
Antes de entrar en la parte de automatización, que la voy a reservar para el final, vamos a ver exactamente bueno, pues cuáles son todos estos artefactos que forman parte del incidente, que teníamos ahí en una ventana a la derecha, ¿vale? Bueno, pues tenemos archivos aquí maliciosos, parece que hay un c.exe, que es un binario en el que el autofocus, en base a la información de la unidad de ciberinteligencia que presentó antes Roberto, Unit42, sabe que es malicioso, pero fijaros, también tenemos integrado esto con otras herramientas de Threat Intel, que también es algo que hemos comentado, en este caso Virus Total, ¿verdad? Lo veis ahí, 54 de 71, en este caso están diciendo que esta muestra es maliciosa, en la siguiente 65 de 71, bueno. Hay otras que forman parte, otros binarios que forman parte de este incidente, como puede ser el propio navegador, Chrome, ¿vale? Esto ya nos está dando una pista de qué es lo que ha ocurrido, que en este caso, por supuesto, no es malicioso, ¿vale? Solo uno de 68, en este caso, es un error claramente, y otros muchos. Dicen que no, que es malicioso. Aquí tendríamos todo el detalle de las alertas, en el que podemos ver exactamente qué es lo que ha ocurrido. Aquí van a salir estas 30 y tantas alertas. Y bueno, no voy a entrar en el detalle porque no tiene sentido, además estamos hablando de automatización, pero quería que vierais un poco por detrás justo toda la riqueza de información que somos capaces de ofrecer de manera automatizada para que el analista, si hace falta, luego pueda documentarla. Por cierto, que el robot es capaz de generarnos también los reports automáticamente, así que hasta eso también está automatizado. Bueno, pues aquí tenemos herramientas que vienen de la parte de correlación, herramientas de ataques basados en el reconocimiento, análisis de Wildfire, que es nuestra sandbox, las técnicas de defensa y evasión que hemos visto antes, spyware en la parte de conexión a las sesiones de mando y control. Y si saltamos a la parte de ejecución, probablemente podemos ver de una forma muy gráfica cuál es el contenido del ataque. Aquí tenemos que el origen de esta amenaza ha sido Chrome, ¿vale? Así que ha sido algo que se ha abierto desde Chrome. Esto está muy pequeño, vamos a hacerlo más grande para que lo veáis mejor. Y aquí vemos de manera resumida cuál es la cadena de ataque. Vemos que Chrome, en este caso, si pasamos por encima, tenemos información sensible sobre el proceso en cuestión, cuando arrancó, qué ficheros se ejecutaron, había un zip que se descomprimía y provocaba la ejecución de un CMD, este CMD lanzaba un PowerShell, ¿vale? Un PowerShell que tenía 2 hijos, aquí me está enseñando el primero de ellos. Aquí estamos viendo ese fichero c.exe al que yo antes hacía referencia, que es malicioso, ¿vale? Que ya hemos visto que tanto nuestras propias herramientas basadas en Wildfire y Autofocus, como en este caso Virus Total, que también tenemos integrado, dicen que es maligno. Y bueno, cómo se desencadena el resto de la cadena, en la que hay un acceso al registro, se provoca esta escalada de privilegios y se termina filtrando información, ¿vale? Bueno, muy resumido, ¿vale? El objetivo no es entrar en el detalle del incidente, pero sí que vierais un poco. Por cierto, que puedo desde aquí desencadenar acciones de respuesta, ¿vale? Directamente, si quisiera. En este caso, tendría la posibilidad, no lo voy a hacer para no alargar la demo, pero podría en este caso conectarme con los permisos que tiene este usuario de operaciones de ciberseguridad. La máquina está todavía conectada a la red, podría hacer una sesión remota automáticamente. Estaría autenticada y protegida con el objetivo de saltar a esa máquina y ver qué es lo que está pasando, ¿vale? Bueno, ¿qué me falta? Todo esto que os he contado está fenomenal y demuestra un poco toda la capacidad de información y de inteligencia que se consigue obtener con una herramienta de este estilo, pero me falta, y lo reservé a posta para el final, toda la parte de automatización, ¿verdad? El robot. ¿Cómo hemos resuelto este incidente? Este incidente ya ha sido resuelto y lo ha resuelto automáticamente el robot, ¿vale? Así que tenemos los playbooks que ya han sido completados, otros que podríamos incluso dejar en espera para que el analista decida si quiere hacer algo más con ellos. En algunas ocasiones vamos a ver, lo que pasa es que aquí han sido ya todos incorporados, incluso recomendaciones. Es otro de los grandes valores de XSIAM. Como dijo antes Roberto, el robot aprende. Nosotros tenemos que entrenar al robot y el humano le entrena. Así que te propone playbooks que considera que serían de aplicación para que el analista, que se eleva en la pirámide, eleva su posición, pasa de ser el que está sujetando las torres de Hércules a subir su posición, todo esto la herramienta te lo ha automatizado y solamente decide, pues sí, estos son los playbooks que quiero incorporar para que cuando ocurra otro incidente similar no tenga que depender de mí el tomar una decisión. Y bueno, aquí veis que hay un montón de playbooks que se han ejecutado, en este caso en concreto 7, hay muchos asociados a procesos de Windows, de Command Scripting, y voy a centrarme en uno de FortiGate, ¿vale? Porque veamos un poco que el interés de cómo realmente esto funciona con una herramienta de terceros, en este caso incluso de un competidor, si consideramos a los FortiGate como los Fortinet en un equipo de Next Generation Firewall, ¿no? De firewalls de nueva generación. Y, por supuesto, no hay ningún problema, podemos incorporar información de ellos, entendemos que, de hecho, en los entornos híbridos y mixtos son la realidad. Aquí tenéis, en este vistazo, cuál sería este playbook.
Este es un incidente que ha generado en este caso un firewall de Fortinet y nos está diciendo que hay una cantidad de datos tremendamente anómala que se ha mandado por FTP. Y aquí tenemos todos los pasos que se van a ejecutar en el playbook de manera automatizada, todas las tareas, ¿vale? No voy a entrar en el detalle fino de cada una de ellas, os voy a enseñar alguna porque creo que es interesante, pero para que os hagáis un poco una idea de lo que se está haciendo, el robot automáticamente va a chequear, como ya hemos visto, con Virus Total, va a buscar la información de las IPs en este caso, va a buscar Global Analytics en el caso de Palo Alto Networks, le va a preguntar al usuario si lo hizo o no lo hizo, y fijaros, si entramos en cualquiera de estas tareas, podemos ver el detalle. Fijaros, aquí el robot me está diciendo que ha chequeado la IP de esta primera IP y que le estaba dando una clasificación de 1, mientras que puede haber otras que tengan una clasificación más alta y por tanto se podrían considerar maliciosas. En el caso de cómo le hemos preguntado al usuario si él realmente ha movido esa cantidad de datos, esto me parece interesante, es para que veáis que somos capaces también de automatizar el proceso humano. En este caso, si hacemos clic aquí, lo que vamos a ver es que efectivamente lo que estamos obteniendo es una integración con una herramienta que se llama Slack, seguro que muchos la conocéis, es una herramienta de chat, por ejemplo, es la que utilizamos, por cierto, en Palo Alto Networks a nivel profesional, y el bot le ha dicho al usuario, ¿eres tú el que ha movido esta cantidad de datos usualmente anómala? Que es, por cierto, algo que hacen habitualmente los SOCs, ¿verdad? Contactan con los usuarios. En este caso hemos automatizado esa parte del proceso justo para elevar al analista. Así que, bueno, yo creo que es fantástico, ¿no? El usuario, evidentemente, ha dicho que no lo hizo él, ¿vale? Por eso veis que esta rama del árbol, automáticamente esto incrementa la severidad del incidente, ¿vale? Y el incidente ha subido automáticamente su severidad. Si tenéis curiosidad de cuánto es la severidad a la que el robot ha subido el incidente, pues ahí lo veis. El incidente ha sido subido a severidad 4, que es la más alta. Por lo tanto, se tiene que ejecutar, se considera que es malicioso y se va a ejecutar la respuesta. ¿Y la respuesta en este caso en qué consiste? Pues consiste en que hemos añadido la IP maliciosa contra la que se está haciendo esa exfiltración de datos vía FTP anómala que el usuario no ha realizado dentro de los dispositivos de FortiGate, de manera que se puedan bloquear a nivel de lista de IPs dinámicas y que haya otros usuarios de esta organización que no se vean infectados, ¿vale? Porque en este caso el firewall que esta organización utiliza es un firewall de FortiGate y no de Fortinet y no de Palo Alto Networks. Añadimos la IP también como un IOC en XSIAM para bloquear y aprender, por tanto, que esa IP es maliciosa, y también la metemos como un EDL, una lista dinámica para Panorama, porque esta compañía tiene firewalls en nube, Prisma SASE, que antes contaba Roberto, y también queremos que, evidentemente, cuando los usuarios sean móviles y estén conectándose a la solución de securización en nube, también estén protegidos. Finalmente se ha cerrado el incidente y se acabó la historia, ¿vale? Bueno, esto es básicamente la magia. Como os he contado, somos capaces de proponer cuáles son los playbooks, muchos se ejecutan automáticamente y el humano lo único que tiene que hacer es decidir si quiere o no quiere aceptarlos. Si entramos en la parte del War Room, solo porque veáis un poco que todo esto ha quedado documentado, aquí vemos exactamente todas estas tareas que han estado ocurriendo, ¿vale? No voy a entrar en el detalle de cada una de ellas, pero aquí veis, sacamos la fecha, la hora, los comandos, vemos las ejecuciones para chequear si las IPs son benignas o no, este es el DNS de Google, no tiene ningún problema, por supuesto, etcétera, etcétera, de manera que luego el analista puede saber exactamente este incidente que se terminó cerrando, en este caso el 6 de diciembre, qué fue lo que ocurrió. Bueno, nada más. Creo que espero que todo funcione fenomenal, así que no hemos sufrido el temido efecto demo. Espero que os resulte interesante, encantados de aclarar cualquier consulta que tengáis y espero que entendáis que nosotros pensamos que XSIAM va a realmente reinventar las operaciones de seguridad y pensamos que la mayoría de los SOCs van a hacer las cosas de una forma muy diferente en los próximos 2 o 3 años. Esa es nuestra apuesta y de nuevo pues queremos dar las gracias al equipo de Deloitte por la oportunidad de venir aquí a contároslo y a enseñároslo. Muchas gracias a todos por vuestro interés y que tengáis un buen día. Hasta luego.